Con secretario e integrante de esta Comisión del Trabajo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. A ver, ¿ustedes creen que si fuera tan sencillo, tan simple, aumentar los salarios por decreto, orden, decisión, resolución, instrucción, no lo habría hecho el gobierno anterior, el presidente Calderón y yo que fui secretario del Trabajo? Si fuera, no habría cosa más popular que aumentar los salarios a la de 3. ¿Sí? Ahorita le damos chance de hablar a usted. ¿Sí? Lo que no se vale es hacer planteamientos, ¿sí?, con verdades a medias. Lo que no se vale es decir que efectivamente el salario mínimo sí se da por decreto, porque se publica en el Diario Oficial de la Federación cada mes de diciembre. Bueno, sí, es cierto, se publica en el Diario Oficial de la Federación los salarios mínimos, que son varios. Pero lo que no se dice aquí es que es producto de un diálogo social tripartita, donde hay representantes del sector obrero, del sector patronal, y uno del gobierno, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, aquí presente y debidamente respetado por todos nosotros. Sí. Y en los últimos años, pues que yo recuerdo, ese consejo de 11 representantes del sector obrero y del sector patronal, más uno del gobierno, han por unanimidad adoptado el porcentaje de incremento de los salarios mínimos. Yo le tengo toda la consideración al Congreso del Trabajo, a las confederaciones que lo integran, a los sindicatos que representan, a todos ustedes que están aquí presentes. Y yo no veo que ninguno de ustedes esté peleado con su propia clase trabajadora, que ninguno de ustedes esté viendo cómo fastidia su poder adquisitivo. Porque si bien es cierto, ¿sí?, que en los últimos 30 años ha perdido el 70% del poder adquisitivo del salario, es precisamente porque los precios, porque la inflación rebasó el poder adquisitivo del salario. Por esas políticas irresponsables que artificialmente decían, mañana gana 50% más, pero pasado mañana valía 60% más los bienes, los precios de los bienes y los servicios que se adquirían, incluida la canasta básica. Entonces eso fue, obviamente, minando el poder adquisitivo del salario mínimo. Decía hace rato Salomón, es que sí pudieron ir de 3 zonas geográficas a 2, por supuesto, y un planteamiento que hicimos muchas veces en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es, tengamos una sola zona, ¿no?, un solo salario para todo el mundo. Es absurdo tener artificialmente estas zonas. Y claro, para poder lograr esto, obviamente la que desaparece tiene, pues, al quedar nada más 2 y no 3, pues una tuvo un aumento mayor que las otras y no pasó gran cosa. En lo que estamos absolutamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo, es en que hay que desvincular al salario mínimo como referente o como un factor de indexación para el cumplimiento de todo tipo de obligaciones que nada tienen que ver con el trabajo, pago de multas, ¿no?, pago de créditos, en fin. Mucha gente está preocupada, oiga, no la vayan a molar porque yo tengo un crédito del Infonavit y si aumentan el salario mínimo, pues naturalmente me va a aumentar a mí también la carga de mi crédito. Entonces, claramente hay que desvincular, pero esa es una discusión, ¿sí? Y otra discusión es qué hacemos con los salarios. Hace un momento se decía, yo también lo referí en la mañana, 3 de cada 4 empleos los crean las micro, pequeñas y medianas empresas en este país. El salario es uno de sus principales costos en los que incurren, ¿sí? ¿Cómo le hace si no tiene el ingreso suficiente para hacerle frente a este costo adicional? Una de dos, ¿sí? O aumenta los precios de lo que vende o lo que ofrece como servicio, o cierra las puertas. O bien no puede contratar a un siguiente trabajador o a 2 trabajadores más porque entonces no va a tener con qué hacerlo. Entonces le pegamos también al empleo, ¿sí? Y yo ponía en la mañana un mensaje por Twitter. Es decir, si tanto les importa el empleo y el salario, lo que hay que generar es crecimiento económico, promover inversiones y darle competitividad al país.
Lo que hicieron, porque yo voté en contra. ¿Sí? Con la reforma fiscal es un crimen, porque esa sí le pegó, para que vean, a los empresarios, porque le pegó a los trabajadores en prestaciones no obligatorias, ¿sí? Que eran complementarias por parte, como dice don Armando Neira, no hay mejor salario que el que se ponen de acuerdo entre el patrón y el trabajador. Pero si al patrón le quitas la deducibilidad de esas prestaciones adicionales que le está dando a los trabajadores, el resultado es muy fácil, pues no tienes la prestación. Y no se fastidió el más rico ni el patrón, se fastidió el trabajador y su familia. Y lo que nos debería estar preocupando es que 6 de cada 10 trabajadores en este país, ¿sí?, no tienen seguro social, no tienen, digamos, aunque trabajen para una empresa formal, ese trato lo platicábamos en corto aquí con Salomón, hay mucha gente que aún trabajando para una empresa formal, ¿sí?, son prestadores de servicios o ganan por honorarios o por fuera o son, en fin. Y eso es lo que sí le pega a la certidumbre jurídica y a la previsión social. Entonces, y también se decía una cosa, México y Chile los que más productividad tienen. No, vamos a ponerlo al revés. De todos los países de la OCDE, donde más horas hombre se trabaja, de todos esos países, es en México. Y donde menos productividad hay, es en México. Ese tiempo ocioso, esas mermas en la productividad, los tiempos de traslado, la ineficiencia del servicio público, la eficiencia… ¿y saben dónde está la peor productividad? En el sector servicios y comercio. ¿Y por qué? Por la misma informalidad, porque ahí no tienen capacitación para el trabajo, porque no hay incentivos para lo mismo. Entonces, concluyo, esto, créanos que estamos en la mejor de las disposiciones, desde luego para desvincular el salario mínimo de los otros cuestiones, eso ya denlo por descontado, ahí vamos todos juntos. Ahora, lo único que les pido es, no descuidemos esta estabilidad económica, macroeconómica que tenemos desde el 97 a la fecha. Es un gran valor, un gran activo que tenemos como país, y si se fijan de los 12, 14 componentes del Foro Económico Mundial en cuanto al índice global de competitividad, ¿sí?, el de la estabilidad macroeconómica y el tamaño de nuestra economía es lo más valioso que tenemos. No le vayamos a dar al traste, ¿sí?, en aras de hacer un aumento de un salario, insisto, por decreto no se puede, pero imagínense que se pudiera hacer una cosa de esas, no le vayamos a pegar a la estabilidad económica. Suficientes broncas traemos en el país ahorita como para que encima de todo, ¿sí?, desatemos la inflación. La inflación es el más injusto de los impuestos que puede haber, ¿sí?, y ya hemos vivido esa historia, hombre. Entonces, yo les quiero expresar a todos los aquí presentes, ¿sí?, el reconocimiento de estar discutiendo el tema, sus iniciativas, sus posturas, sus propuestas, e incluso a los que, pero aquí estoy dando la cara, y también los que quieren que le entremos a alguna discusión sobre el trabajo, en fin, con mucho gusto. Así discutimos la reforma laboral. Y dicen, oye, ¿por qué la reforma laboral no ha dado los empleos? Porque la economía no está creciendo. ¿Sí me explico? Una ley por sí misma no da los empleos. Sí puede facilitar las cosas, pero siempre y cuando tengamos inversión, tengamos crecimiento económico y tengamos competitividad. Pero insisto, si quieren encontrar un factor por el cual las cosas no están ocurriendo en este país, se llama reforma fiscal. Y si quieren que en serio volvamos a ver un crecimiento como debe ser y que no le peguemos a las clases medias y a los micro, pequeños y medianos empresarios y que fomentemos la formalidad, porque hace de rato Patricia Mercado leía muy bien el artículo que metimos como trabajo decente en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. No basta un ingreso remunerador, se necesita la previsión social. Y eso es seguridad y higiene en los centros de trabajo, es capacitación, ¿sí?, es una pensión digna en el momento del retiro y es todo tipo de seguros para los trabajadores y sus familias. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero senador Javier Lozano. El día de mañana, como ustedes saben, tendremos la continuación de estas mesas de trabajo en donde van a participar los organismos internacionales y algunas instituciones académicas, en donde tiene su participación la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, dada su presencia, le vamos a pedir a nuestro amigo Tomás Wisin, representante de la OIT en México, que nos haga algunos comentarios que estoy seguro nos ayudarán, y desde luego lo esperamos mañana en su exposición desde la visión de la OIT. Muchas gracias, senador, por esta invitación, por las palabras de bienvenida. Efectivamente vengo aquí un poco recolgado porque me toca hablar mañana. Pido
pero vengo con mucho interés para, digamos, entender un poco los aspectos del debate y sobre todo no repetirme mañana en el poco tiempo que nos queda con información que se haya dado el día de hoy. Saludo también con mucho afecto al senador Javier Lozano, al senador Armando Neira, a los representantes de las organizaciones sindicales, al ingeniero Francisco Hernández Juárez, a los representantes de la CTM, de la CROC. No veo todavía en esa mesa las organizaciones empresariales, tengo entendido que les toca mañana, para realmente tener un diálogo tripartito en esta materia. Saludo también a los representantes del Gobierno del Distrito Federal, el secretario de Economía y Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, la secretaria de Trabajo y Fomento del Empleo, Patricia Mercado, y a todos los que están aquí en la mesa. Creo que es un debate muy oportuno y felicito al Senado por los tres temas que articula en este debate, porque creo que lo que hemos visto el día de hoy y lo que seguramente también vamos a ver mañana es que es complicado discutir cualquiera de esos tres temas aisladamente. No se puede hablar de salarios sin hablar de productividad, pero tampoco de productividad sin hablar de la informalidad y hablar de la informalidad sin hablar de salarios. Entonces es muy importante que entendemos bien cuáles son las conexiones entre esos tres temas fundamentales del mercado de trabajo, cómo están articulados, porque tengo entendido por todo lo que he escuchado el día de hoy que nadie discute que necesitamos el aumento de los salariales y el bienestar y del ingreso de los trabajadores en México. Tampoco nadie discute que el país pasa por una productividad relativamente baja y por una tasa de informalidad relativamente alta. Entonces son los tres temas que se tienen que atender en su conjunto para lograr un objetivo común que creo que ya es consenso entre todos los que están aquí en la mesa, y el tema ahorita va a ser cuál es la secuencia de políticas públicas que se recomienda o que salga como acuerdo o que se discute en el Senado, en la Cámara de Diputados y también en el Ejecutivo para lograr este objetivo, de manera que los tres elementos de una política consensuada en el mercado laboral sobre salarios, informalidad y productividad se den en conjunto. Vengo de una reunión interesante, una reunión regional americana de la OIT en Lima, donde los gobiernos, los trabajadores y los empleadores estaban discutiendo también esos temas bajo el lema empleo pleno, productivo y trabajo decente, y donde el tema del salario, por supuesto, también era un elemento fundamental del debate, pero no me quiero adelantar de lo que voy a presentar mañana, agradeciendo la gentileza que han tenido de darme la oportunidad de dar un breve mensaje y prometerles que mañana podemos seguir con temas más fundamentales, más de contenido también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a don Tomás Huizzi, nuestro amigo representante de la Organización Internacional del Trabajo. Se incorpora, al igual que los senadores que han estado organizando, tanto el senador Lozano, el senador Luis Armando Melgar, no se diga don Armando Neira, y la senadora Alejandra Barrales. Le damos la bienvenida. Vamos a solicitar 2 intervenciones más para concluir esta primera ronda de participaciones con la visión del Gobierno federal sobre estos temas. En primer lugar, tendríamos la participación del licenciado Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. También, en primer término, agradecer al Senado la invitación que nos hicieran para participar en este foro, y con el propósito esencialmente de que si no tenemos realmente con objetividad lo que está pasando con los salarios mínimos en México y no hablamos con las cifras exactas, vamos a tener una visión totalmente distorsionada de lo que pretendemos hacer. Miren ustedes, por ejemplo, según el documento de política de recuperación del salario mínimo en México en el Distrito Federal, presentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, se refiere a que en el cuarto trimestre del 2013, la población ocupada que recibía hasta un salario mínimo fue de 6.9 millones de trabajadores. Cuando se nos da esta cifra y pensamos que vamos a fijar salarios mínimos, ¿qué es lo primero que pensamos? Que esos 6.9 millones de mexicanos van a mejorar sus salarios, van a tener mejores ingresos. Bueno, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, actualizados al segundo trimestre del 2014, perciben hasta un salario mínimo 6.6 millones de trabajadores,
de los cuales 3.3 millones son trabajadores por cuenta propia. ¿Qué les va a servir a ellos que aumente el salario mínimo? Pues obviamente nada, porque son trabajadores por cuenta propia. Y esto representa el 50.5% de estos 6 millones de trabajadores de los que estamos hablando. Adicionalmente, tenemos que 158,000 son empleadores. ¿Les va a mejorar también a ellos su ingreso si se incrementa el salario mínimo? Y resulta finalmente que solamente 3.1 millones son trabajadores asalariados, el 47.5%. Pero de ese 47.5%, el 92% está en el sector informal. ¿Les va a aumentar el salario mínimo a esos trabajadores del sector informal? Si ya hubiera sido así, pues ya tendrían el salario mínimo actual, pero resulta que no lo tienen. Entonces, ¿realmente aumentar el salario mínimo les va a significar posteriormente aumentar su salario? Si eso, como se ha dicho, funcionara como un efecto faro, ya hubiera operado en el pasado. ¿Por qué va a operar hasta que incrementemos el mínimo? Y luego además tenemos que el 62% de estos trabajadores trabajan menos de 25 horas a la semana. Y el 32.5% de ellos son jefes del hogar, 37.2% son hijos de los trabajadores del hogar, y finalmente el ingreso que están percibiendo estos trabajadores resulta que es apenas de 1,249 pesos. Entonces veamos que ya ahí se nos induce a pensar que efectivamente los 6 millones van a mejorar sus salarios, y es absolutamente incierto. Cuando hablamos entonces ahora sí de cuáles son realmente los trabajadores que ganan salario mínimo en México y que además tienen una jornada completa de trabajo, resulta que estaríamos hablando aproximadamente de 1 millón de trabajadores nada más, tanto del sector formal como del sector informal. Y de ese 1 millón de trabajadores son informales más del 60%. En conclusión, si estamos hablando entonces de trabajadores de salario mínimo en el sector formal con un horario completo, estaríamos hablando apenas de cerca de 235,000 trabajadores. En el documento que elaboró el jefe de gobierno se señala que la política es para los trabajadores del sector formal. Y si se señala así, entonces resulta que solamente vendría a beneficiar a 235,000 trabajadores y no a los 6 millones ni ninguna otra cifra. Primer punto. Tengamos otros datos de referencia, porque simplemente los únicos datos de referencia que tenemos es que el salario mínimo en México es de los más bajos de América Latina. Y es cierto, pero ¿qué pasa con los trabajadores en el mundo? Tenemos 3.144.7 millones de trabajadores, de acuerdo con la información de la Organización Internacional del Trabajo, y de estos 1.678 millones de trabajadores no ganan $2 al día. $2 al día. Es decir, el 53.4% de los trabajadores del mundo no gana más de $2 al día. Y el 80% de los trabajadores del mundo no gana más de $4 al día. Ahora sí comparemos contra esta cifra, porque también podemos comparar contra las cifras más altas de salarios mínimos en el mundo. Y así nos encontraríamos, por ejemplo, que el salario mínimo más alto del mundo está en Luxemburgo y son $1,921 mensuales. Igualmente tendríamos en segundo lugar a Bélgica con $1,500 mensuales, a los Países Bajos con 1,485. Si comparamos a toda América Latina con sus niveles de salario mínimo contra estos salarios, diríamos pues tampoco lo han podido hacer. Entonces, depende de cómo, si no tenemos objetividad realmente en las cifras, si no estamos hablando con claridad sobre ello, difícilmente podemos entender o definir una política adecuada en materia de salarios mínimos. Aquí estamos discutiendo el tema de si la productividad y el salario mínimo. Cuando hablamos de la productividad decimos que ha crecido aunque sea poquito, pero es la productividad total de la economía. ¿Pero qué pasa con la productividad de los trabajadores de salario mínimo? Pues específicamente se decía hoy en la mañana, la productividad de los trabajadores de salario mínimo durante los últimos 20 años ha decrecido anualmente un 6%. Si se fijara en términos del salario mínimo de esta productividad, pues lógicamente encontraríamos una razón para señalar por qué el salario mínimo
de estos trabajadores es tan baja. Pero además tenemos otros argumentos. Realmente esto ha sido, o el deseo de vincular el salario mínimo a la inflación, ha sido el argumento fundamental para que el salario mínimo no crezca. Tampoco es cierto. Tenemos en México, en la legislación federal vigente se integra por 289 ordenamientos legales. Si ustedes quieren, esto es lo que ha creado precisamente el Congreso de la Unión, 289 disposiciones legales que rigen la vida en nuestro país. De estos, 149 de ellos hacen referencia al salario mínimo. Y dentro de esos 149 leyes, 871 artículos de ellas se hace referencia al salario mínimo para algún efecto. En la legislación de las entidades federativas y del Distrito Federal también se presenta una situación similar. Particularmente en la legislación del Distrito Federal se integra por 152 disposiciones jurídicas vigentes y en 59 de ellas se hace referencia al salario mínimo para algún efecto. Y luego se nos dice, pero fundamentalmente el salario mínimo es para fijar multas, penas, sanciones. Y nos quedamos así exactamente, entonces, ¿por qué hay que desvincular el salario mínimo si solamente esto fuera lo fundamental? ¿De qué nos importaría o cómo nos impactaría? Pues que si una persona se pasa un alto y le cobran tantos salarios mínimos, pues realmente no tendría ninguna repercusión económica para efectos reales en el ingreso de los trabajadores. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Si ustedes ven, desafortunadamente también en el documento que se nos presenta, no se señala cuál es la razón de por qué se pide la desvinculación del salario mínimo. Y la pregunta es ¿por qué? Veamos casos concretos. Tenemos en México, si les preguntara yo, ¿ustedes creen que todos los trabajadores asalariados formales de México quieren que aumente el salario mínimo en la proporción que lo propone el jefe del Distrito Federal? Yo les diría, no es cierto. Es una falsedad que todos los mexicanos, los trabajadores quieran esto. Tenemos que existen 4.293.000 créditos vigentes del Infonavit y la mayoría de estos créditos han sido otorgados a trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos, el 82.6% de ellos. Y en consecuencia, la magnitud de estos créditos, ¿qué es lo que dice específicamente la ley del Infonavit al respecto? Que al llegar al final del año, el saldo que sigue adeudando el trabajador se incrementa en la misma proporción, el saldo del crédito se incrementa en la misma proporción que se incrementa el salario mínimo. El monto total de los créditos que tiene otorgados el Infonavit son 81,000 millones de dólares. Entonces piensen ustedes, si se incrementa el salario mínimo en una proporción como la que se está señalando, resultaría que el próximo enero, si no se hace la desvinculación antes, simplemente los trabajadores deberían 14,000 millones de dólares más. Así de simple. Eso en relación con el crédito al Infonavit, pero también el FOBISSSTE se rige por las mismas reglas. Y también varios institutos de la vivienda a nivel estatal rigen idénticamente. Entonces, imagínense lo que significa para esos trabajadores que el salario mínimo se incrementara en un 20%. Simplemente el adeudo que tengan ya ahorita se les incrementa en un 20% sobre el capital. Y en consecuencia, ¿qué estaríamos haciendo? Que esos créditos se volvieran impagables y que por lo tanto el patrimonio de más de 5 millones de mexicanos trabajadores simplemente se volvería una grave carga de pérdida de patrimonio. Se volverían impagables. Esto es lo que se tiene que transparentar, esto es lo que se tiene que decir y aclarar plenamente. Si ustedes han visto en todas las exposiciones que hemos tenido desde la mañana hasta ahorita, no se ha transparentado esto. Pero no queda ahí el problema. ¿Qué pasa con las prerrogativas de los partidos políticos? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las prerrogativas de los partidos políticos son el 65% del salario mínimo multiplicado por el padrón de electores. Y que adicionalmente, en los años en que hay elecciones de diputados es un 30% más.
y en los años en que hay elección de presidente de la República es un 50% más. Para este año, esas prerrogativas de los partidos políticos ascienden casi a 4,000 millones de pesos. Los mexicanos estamos de acuerdo en que simplemente por incrementar el salario mínimo en esta proporción de un 20% también se incrementen solo por ese simple hecho las prerrogativas de los partidos políticos. Aquí se ha dicho que todo el mundo está de acuerdo con la desvinculación. Si queremos hacer la desvinculación, entonces tenemos que hacer una reforma constitucional, porque tenemos que reformar la Constitución en este punto para que efectivamente ese precepto constitucional no siga operando. Pero además tenemos que desvincularlo, obviamente también, de todo lo que se refiere a créditos del Infonavit, pero también lo tenemos que desvincular de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿qué sucede? Esto es simplemente así de simple, desvincular de un jalón. Lo hemos construido en este país durante más de 30 años. El Congreso lo ha creado así. ¿Se puede de un día para otro hacer este proceso? A ver, aquí yo más bien le haría una pregunta a los señores senadores. ¿En la agenda política o en la agenda de trabajo de la actual legislatura está incluida la desvinculación del salario mínimo? Sí, en la Cámara de Diputados también. No, está ya incluida formalmente. En la Cámara de para Diputados hacer. ya están las iniciativas. Con el cambio Están las constitucional. iniciativas. Bueno, entonces, ¿va a haber el tiempo suficiente para que se logre un cambio constitucional antes de fin de año? Sí se puede. Bueno, no, ese es el planteamiento, eso yo no lo puedo responder porque esa es la pregunta, ¿no? Pues está respondiendo que no. Bueno, yo lo que les diría entonces, si se hace esto, habrá la posibilidad tal vez en la próxima fijación salarial de que se tome en consideración. Si esto no se logra en el país, la iniciativa del jefe de gobierno del Distrito Federal no tiene sentido. Así de simple. No procedería. Y no procedería porque no vamos a afectar a 5 millones de mexicanos con sus créditos, no vamos a tener los cambios correspondientes. Pero además viene el otro planteamiento. Esto que les decía yo que está sucediendo a nivel federal, también está a nivel estatal. También ahí las legislaciones locales están idénticamente construidas en términos de salarios mínimos. Bastaría solamente desvincularlo del nivel federal y que quedara vigente en el nivel estatal, con las consecuencias que eso podría tener en las finanzas públicas a nivel estatal y municipal. Es decir, es una segunda pregunta, ¿habría tiempo de hacer todo esto este año? Que todos los congresos locales revisaran sus leyes estatales y pudieran hacer las adecuaciones también de cambio al salario mínimo. Entonces vean lo que esto significa. Es decir, el camino que había que transitar sería ahorita verdaderamente maratónico de aquí a fin de año para que efectivamente este mecanismo y esta propuesta pudiera tener viabilidad. Y yo diría que más bien el camino que llevamos ahorita es que no va a tener viabilidad, pero lo veremos en muy corto plazo. Estos son entonces algunos de los elementos y luego tenemos también la parte de las finanzas públicas. En la parte de las finanzas públicas, todo lo que sean gastos fiscales, recuerden ustedes el concepto de gasto fiscal. Un gasto fiscal es la parte que deja de percibir el Estado por un tratamiento no normalizado de una ley, como es el caso del impuesto sobre la renta, del impuesto al IVA, de los impuestos especiales. Bueno, también resulta que muchas de estas exenciones, subsidios y diferencias de pagos de impuestos están vinculados al salario mínimo como un gasto fiscal. De tal manera que si el salario mínimo se incrementa, también el erario público va a dejar de percibir los ingresos correspondientes en una mayor proporción. Y entonces la pregunta es, ¿y la reforma hacendaria que se hizo en qué proporción va a quedar anulificada por esto? Si no se hacen previamente todos los cambios constitucionales, todos los cambios legales. O sea, veamos realmente lo que esto implica. Es decir, estas son las razones verdaderas por qué hay que desvincular, no las multas. Las multas no nos preocupan para efectos de la fijación de salarios mínimos. Y luego además hay jurisprudencia también en estos momentos en materia de penalizaciones, sobre todo en la parte criminalística de nuestras leyes, y donde están vinculados estos aspectos al salario mínimo. Y los especialistas en materia penal nos han dicho que estos constituyen algo así como
principios fundamentales de cómo debe operar la penalización en materia penal y que por lo tanto no sería procedente desvincular de estos efectos el salario mínimo. Entonces, el camino es arduo, el camino es pesado. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? El Consejo de Representantes decidió crear una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida del salario mínimo, tanto general como profesional, con un planteamiento básico, que lo que ahí se acuerde estará sujeto previamente a que se haya hecho la desvinculación de los salarios mínimos en la legislación federal y en las legislaciones estatales. Esperemos, ese es el camino que tenemos que recorrer. Coincidimos, el salario mínimo no es el salario que merecen los trabajadores mexicanos, pero no solamente el mínimo. El salario promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social tampoco es un salario decente para los mexicanos. 8,475 pesos con todo y prestaciones es el salario promedio de todos los mexicanos que trabajamos como trabajadores en este país, que tenemos una relación de subordinación en materia de trabajo. 8,475 pesos, con todo y prestaciones, vuelvo a insistir, mensuales. Mejor que los 6,000 pesos de Cordero. Entonces vean si esto realmente también es el salario que merecemos los mexicanos. Pues obviamente que no. Pero ¿de qué depende fundamentalmente que crezcan estos otros salarios? ¿De qué depende que los países que cuentan con los mayores salarios en el mundo verdaderamente lo hayan conseguido? ¿Por decisiones simplemente de incrementos a los mínimos? ¿Eso hizo que Estados Unidos o que Europa o que Suiza en general tuviera los salarios que actualmente tienen? No es verdad. Por supuesto, agradecer a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y al especial de Productividad del Senado de la República la invitación para participar en este foro y con el permiso, por supuesto, de quienes integran estas comisiones, del señor presidente, el senador Gándara, de los senadores Alejandra Barrales, Javier Lozano, es que no alcanzo, perdón, Javier Lozano, perdón señor, y don Armando Neira, así como de los ponentes Francisco Hernández Juárez, Salomón Chertovisky, la secretaria Patricia Mercado y de Tomás Bissing, de mi compañero, por supuesto, licenciado Basilio, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ser muy breve, me ajustaré a los 7 minutos que me están dando de oportunidad para hablar. Y primero, destacar que hay una feliz coincidencia en que estos elementos, como lo son la formalidad, la productividad, la competitividad y el salario, son elementos indisolubles que tienen que ser atendidos de manera integral si pensamos en el crecimiento económico y, por supuesto, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y en general de la población. Pero también resulta para su servidor, en términos de honestidad intelectual, estrictamente necesario señalar algunas cuestiones. Yo he escuchado en el transcurso del día diferencias fundamentales de origen. He escuchado diagnósticos múltiples respecto de los temas fundamentales que el día de hoy estamos abordando. Si nos remitimos en el orden de aparición, por ejemplo, a productividad, he escuchado versiones que señalan que la misma en algunos sectores de la economía se ha incrementado de manera significativa, pero también he escuchado opiniones de que hay una tendencia permanente desde hace muchos años a la baja, que hay diferencias marcadísimas, por supuesto, en la economía formal y en la economía informal en materia de productividad. Se han destacado precisamente esas diferencias con datos estadísticos contundentes. En cuanto a contribución al Producto Interno Bruto, por ejemplo, que
que esos trabajadores que se encuentran en la informalidad contribuyen incluso con menos del 10% del Producto Interno Bruto y que el restante, más del 90%, se ubica en términos de contribución al Producto Interno Bruto como aportación de los trabajadores ubicados en la formalidad. Pero si nos vamos también a temas que tienen que ver con la competitividad, encontramos que efectivamente las afirmaciones son de carácter general en sentido de la tendencia a la baja que se registra en nuestro país comparativamente con América Latina en particular, pero también con otros países del mundo. Pero observamos incluso utilización de conceptos diferentes refiriéndose a la competitividad, refiriéndose a la productividad, a su vinculación, incluso en algunos momentos, desde mi punto de vista, confundiendo estos conceptos fundamentales. En términos de formalidad, por supuesto, los elementos del diagnóstico en una buena medida son coincidentes. Ese dato contundente de que la informalidad laboral en estos momentos alcanza al 57.2% de los trabajadores del país, pues es un dato por supuesto alarmante y en donde efectivamente hay coincidencia. Y si esto lo vamos vinculando con competitividad, con productividad y con lo que estoy dejando al último, que es salario, pues vamos a ver que efectivamente la relación estrecha que existe entre los conceptos debe de estar anteponiéndose a cualquier análisis, y obviamente ese análisis partiendo pues de una homogeneidad que nos permita hablar el mismo idioma, porque he escuchado, por ejemplo, datos, y voy al salario, desde aquellas afirmaciones contundentes de que el salario mínimo lo están percibiendo cerca de 7 millones de trabajadores, a las opiniones de los 237,000 trabajadores que lo reciben, si nos vamos propiamente a la aplicación del concepto legal de salario, y si esto lo ubicamos en el ámbito de la formalidad económica, léase formalidad laboral. Esto es algo sumamente interesante, repito, que nos obliga a voltear a la necesidad de homogeneizar conceptos y por supuesto de integrar diagnósticos sólidos en los que estemos todos de acuerdo, porque si no, cada quien a partir de su diagnóstico estará, como lo estoy observando, proponiendo alternativas de solución que no necesariamente significan ello. Yo creo, sin lugar a dudas, y refiriéndome al salario, que 3 problemas han estado inmersos en lo que hoy, en este tema en particular, nos ocupa. Contundentemente y de acuerdo con los estudios económicos en la materia, de 1976 en particular, que coinciden todos los estudiosos de la economía de México, que fue el momento cúspide en términos de poder adquisitivo del salario mínimo, a la fecha ha habido una tendencia que no ha variado y que en esencia ha implicado la pérdida de poder adquisitivo del salario. Pero también tenemos que pensar en que en ese momento, precisamente en 1976 y de ahí para acá, se fue dando la asociación del salario mínimo como referente para otros efectos, lo que desafortunadamente, lo reconozcamos o no, ha venido a pervertir la naturaleza misma del salario mínimo, porque ahora lo tenemos atado, como bien se ha dicho reiteradamente, lo mismo a multas que estimaciones de pagos, de cuotas a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y que el problema incluso, como bien lo decía el licenciado Basilio en su intervención, no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito federal de gobierno. En el ámbito local esto se está reproducido, está generalizado. Y además debo decirles específicamente el referente y la expresión legal en los ordenamientos jurídicos locales hacen referencia al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Así lo podemos constatar, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Esto también
tiene que ver con una situación grave, ¿no?, de estadísticas confusas, que las estamos utilizando pues para arropar nuestra respectiva posición, lo cual se me hace profundamente injusto finalmente con el fin que se supone debemos perseguir, que es el de verdaderamente resarcir poder adquisitivo de los trabajadores. Ese es exactamente el planteamiento con el que quiero iniciar. Atento a ello, el Gobierno de la República y particularmente desde la Secretaría del Trabajo está impulsando diferentes acciones, tengo 3 minutos rápidamente que quiero destacar y que tienen que ver, gracias señor, perdón, y que tienen que ver precisamente con la atención de fondo a esta problemática estrechamente vinculada. Una reestructuración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente para crear la Subsecretaría de Previsión Social, dentro de la cual se está incorporando la Dirección General de Fomento de la Seguridad Social, se está incorporando la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, la adscripción de la Dirección General de Capacitación en la Subsecretaría de Empleo y Productividad como ejemplos relevantes, un nuevo reglamento de inspección con énfasis precisamente en estas materias de combate a la informalidad laboral dentro de la formalidad económica con resultados que están a la vista. Esa modificación entre 2011, finales de 2011, principios del 2012, a los últimos datos, que implica una reducción del orden de 2.3% de la informalidad laboral, pues obedece también a este esfuerzo que en materia de inspección se viene realizando, como ha quedado fehacientemente acreditado. Un nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo que ataca aquellos elementos que desafortunadamente no habíamos incorporado en el esquema de la seguridad y salud en el trabajo, con el enfoque relacionado precisamente con la productividad. Entre ello destaco la incorporación de los factores psicosociales que influyen en la productividad laboral, que finalmente están incluidos y que van a ser atendidos, y la asociación con la elaboración en estos momentos que estamos trabajando de las normas oficiales mexicanas que tienen que ver precisamente con estas materias. Un programa de formalización que ha tenido resultados, como lo comentaba, evidentes, obvios. Un programa de bienestar emocional que acaba de iniciar su operación, que tiene como propósito atacar este problema que se está presentando en el ámbito productivo. Y en fin, una serie de medidas que desde la perspectiva institucional atiende de fondo algunos de estos aspectos relacionados con productividad, con competitividad, con formalización y con salario. El programa de apoyo a la productividad con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. El programa de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, en donde ustedes nos han apoyado, que ataca de raíz estos problemas graves que tienen que ver con productividad. Al momento en que se retiene a los menores en el sistema educativo, se contribuye con ello a elevar su nivel de conocimientos, de habilidades y destrezas, y con ello se incrementa su empleabilidad. Es algo que repercute sin lugar a dudas en productividad y en competitividad del país, y obviamente esto conlleva un reconocimiento por parte de la Secretaría al apoyo que el Congreso ha brindado a este tipo de medidas, y particularmente al Senado, que les recuerdo, tienen en sus manos el convenio 138 de la OIT, que esperemos pronto lo estén aprobando para que este elemento pueda ser también impulsado. Termino señalando a ustedes que en materia de fomento de la seguridad social, como un elemento fundamental de la formalización, es decir, la formalización económica en las vertientes fiscal por un lado, pero laboral por el otro, es un factor decisivo, fundamental precisamente para impulsar productividad, competitividad, crecimiento económico y por supuesto con ello mejoramiento objetivo, sostenible, viable, precisamente de las condiciones de vida de los trabajadores. Esta acción conlleva, por supuesto, una revisión urgente de cómo estamos atendiendo este aspecto en México, atender ese gran universo de ese 57.5
57.7% de trabajadores que se encuentran en la informalidad para poder llevar a ellos el elemento de la seguridad social o la protección propiamente dicho de la seguridad social, elementos que tienen que ver con la permanencia dentro de los sistemas o los regímenes diversos de seguridad social, la homogenización de seguros, prestaciones y servicios de las instituciones de seguridad social, la portabilidad de derechos, en fin, una serie de elementos que tienen que ver exactamente con esta esencia, institucionalmente se están atendiendo precisamente con el objeto de contribuir a que lo que se establece en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo en México de a de veras se logre. Que el trabajo digno o decente en México pueda ser una realidad y en donde, por supuesto, el salario remunerador va por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le damos una despedida y agradecimiento por su presencia al licenciado Francisco Hernández Juárez, presidente de la UNET. Han solicitado la palabra en el esquema que ya comentamos la licenciada Patricia Mercado, el doctor Salomón Chertoriski y el senador Armando Neira, hasta por 2 minutos, que sería pues la analogía de un debate de réplicas y contrarréplicas, pero obviamente con la idea de simple y sencillamente complementar más las ideas y, por qué no, si hay algún punto que quisieran precisar, pues tener la oportunidad de hacerlo. Tiene la palabra la licenciada Patricia Mercado. Creo que se oye lógico el plantear aumento de la productividad, crecimiento económico y una vez que esto suceda, por supuesto, salario remunerador. Pero el problema es de que esta receta es la receta de los últimos 30 años y fracasó. El salario de los trabajadores fue castigado, no crecimos económicamente, la productividad creció muy pobremente y no somos competitivos. Este modelo fracasó, por eso en este momento estamos cambiando las coordenadas. O sea, el tema aquí es, nos atrevemos a cambiar las coordenadas porque este modelo llevó a México a ser uno de los países más desiguales del mundo, con pobreza y precariedad laboral enorme. Así es que, efectivamente, si bien, como decía Tomás, es un círculo salario, productividad, formalidad, en este momento tenemos una situación tal que por lo menos está en la mesa si podemos tomar una decisión distinta al modelo que hemos impuesto en los últimos 30 años y que, repito, no funcionó. ¿Por qué el diagnóstico a veces parece distinto, por lo menos en la productividad? Porque nosotros estamos hablando de aumento de la productividad laboral. La productividad media, la productividad total, sí fue una productividad más pobre que la productividad laboral, y esa es la que no se pagó. Esa productividad laboral, que no sé dónde está la diferencia, porque los datos están muy claros, en el sentido, te vas a cualquier tipo de sector productivo y la productividad laboral creció enormemente y los salarios fueron hacia abajo. Entonces estamos hablando por eso de un salario remunerador a partir de lo que los trabajadores sí han aportado, sí han hecho. Quien ha fallado es la productividad del capital. Ahí tenemos un grave problema en la falta de inversión en educación, en formación para el trabajo, en tecnología, en investigación. Hemos fallado, no han fallado los trabajadores, y ahí no creo que haya un diagnóstico distinto. La productividad laboral ha crecido y no se pagó esa productividad ni en salario ni en distribución de los beneficios. Y segundo, el licenciado Basilio González se contradice, de verdad me preocupa porque es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Dice, no importa de nada, no sé por qué lo plantean la desvinculación, ¿qué tiene que ver? Y a la vez plantea, y en eso creo que tenemos un acuerdo. Perdón, licenciada, grande ¿se gusta con él. concluir su intervención? Sí, que el tema de todos los pagos
que este diciembre la comisión no podría resolver nada distinto porque no habría tiempo. Entonces, quiere decir que sí es muy importante la desvinculación, y termino. Fobiste y el Infonavit ya prestan a pesos a partir de julio, ya desvincularon, y creo que por supuesto tenemos que hacer un trabajo para los trabajadores anteriores, pero la desvinculación es precisamente para que los trabajadores no paguen más por sus créditos, y esas instituciones ya desvincularon a partir de julio. Muchas gracias, licenciada Mercado. Doctor Salomón Chertorivsky, 2 minutos. Gracias. Nuevamente agradeciendo. Yo concluiría diciendo, uno, que desde el primer momento el planteamiento de Miguel Ángel Mancera ha sido respetuoso, responsable, serio y respondiendo a los argumentos y a las objeciones legítimas. Quiero reiterar que seguiremos actuando de la misma manera, siempre respetuosos y siempre respondiendo con evidencia robusta a las objeciones legítimas. Segundo, hay un consenso, y creo que ese consenso es sobre el cual tendríamos que seguir trabajando. Ese consenso es la desindización o desindexación o desvinculación del salario. Y debo de decirles que existe ya por lo menos una iniciativa en la Cámara de Diputados que fue coadyuvada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica, en donde se plantea con toda precisión cómo sí se puede hacer, y se puede hacer antes de que termine noviembre. Se tienen que hacer efectivamente 2 reformas constitucionales. Una es el artículo 41 para desvincular las transferencias, las prerrogativas de partidos políticos al salario mínimo, y la segunda es dar las facultades al Congreso para que se pueda generar la unidad de medida que será la que sustituya al salario mínimo en todos los ordenamientos, incluyendo, por supuesto, créditos de Infonavit, créditos de Fobiste, además de todo lo demás. Es decir, hay una iniciativa, sí, con el consenso de la mayoría, como pareciera que existe de todas las fuerzas políticas, ese primer paso que se tiene que dar para que se pueda discutir el salario mínimo y su incremento en los términos del salario mínimo y para lo que existe, estamos en la ruta y en el camino para poderlo lograr. Creo yo que lo que tenemos que seguir haciendo es discutir, dialogar, reflexionar con responsabilidad y trabajar ya, porque si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Hay que hacerlo. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Chertorivsky. Senador Armando Neira. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, creo yo que si el compañero Martín del Campo nos hace favor, independientemente de saludar al presidente del Congreso del Trabajo, conjuntamente con el secretario general de la CTM, el compañero Joaquín Gamboa Pascué, se nos pudiera auxiliar, señor presidente, a la comisión para que cada central obrera y cada sindicato, con sus asesores respectivos, nos pudiéramos hacer llegar nuestras propuestas y tomarlas en cuenta para el dictamen. Esa sería mi intervención. Claro que sí, me parece una excelente aportación, idea, compañero senador Neira. Senador Javier Lozano. Gracias, mire, muy rápidamente. Yo creo, don Basilio, ahora sí no estamos de acuerdo. Yo pienso que sí se tiene que desvincular y ya el salario mínimo que de todo tipo de obligaciones de pago, para todo tipo de conceptos, porque miren, como secretario del Trabajo me acuerdo haber ido siempre a la Secretaría de Hacienda y a Banco de México, y lo que nos decían, lo que nos explicaban es cuidado, porque al aumentar el salario mínimo, naturalmente vas aumentando todos estos otros conceptos. De más de 280 leyes federales, señores, de 280 leyes federales aproximadamente que tenemos, el 45% de ellas se refieren al salario mínimo para cumplir con obligaciones. Ahora, yo sí pienso
presidente de nuestra comisión y de este foro, Ernesto Gándara, yo sí pienso que una primera conclusión y compromiso, para que no sea nada más aquí puro rollo este foro, es que nos llevemos como grupos parlamentarios o como de que este mismo año, al menos desde el Senado de la República, ¿sí?, tengamos aprobado este decreto de desvinculación, ¿verdad? Para que ya, ¿no? Ahí está. Yo sí creo que, mira, tenemos tiempo, nos ponemos a chambear en la comisión, dictaminamos rápido, lo pasamos al pleno y nadie va a poder estar en desacuerdo. Pienso que con esto le restamos un motivo más de resistencia a la revisión, a la próxima revisión de salarios mínimos. Sí les quiero también comentar, cuando iba ya a salir el presidente Calderón de su administración, fue cuando se vio que de no haberse eliminado esta tercera zona geográfica para quedar en 2, el salario real en su administración hubiera sido negativo. De tal suerte que aquí no podemos pensar que es ninguna gracia, pero al menos el que evitar ya la caída por debajo de la inflación es algo que tendríamos que ponernos como compromiso, como un gran acuerdo nacional. Al menos todos los salarios tienen que mantener poder adquisitivo. Y por encima de eso, yo creo que es la productividad. Y si logramos un acuerdo de esa naturaleza, ya verán que lo podemos lograr. Y por último, nada más, también a nivel constitucional 2 reflexiones. Participación de los trabajadores en las utilidades y salario igual para trabajo igual. No es lo mismo que todos, si trabajas 8 horas te pago exactamente lo mismo, a que si trabajas 8 horas y produces más que otro, ganes más que otro. Y que la participación de los trabajadores en las utilidades cada vez se vincule más con su aportación como valor agregado y menos meramente por ser que ocupes una plaza, ¿no? Son mis consideraciones finales y desde luego mañana le seguimos este asunto en la sesión de la mañana. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero senador Lozano. No sé si hay alguien más, señor presidente. ¿Gusta? El señor presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, adelante. Acá. Evidentemente, el planteamiento que nos hemos hecho en la Comisión de Salarios Mínimos al crear pasado mañana la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos no contemplan un escenario solamente para el mes de diciembre, sino que el planteamiento es realmente qué política de salarios mínimos tenemos que seguir en el futuro para que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo y avance en el cumplimiento del mandato constitucional. Ese es el gran objetivo, ¿verdad? El planteamiento es inmediato. El planteamiento, esta comisión tiene que ofrecer resultados en 6 meses. Y evidentemente, quienes tienen que participar en ella es quienes hacen la política pública en México. Y ese es el punto clave. Obviamente, la decisión que se tome al respecto de la desvinculación del salario mínimo a nivel federal será un primer paso importantísimo para que avancemos en este objetivo. Y lo mismo le pediríamos a todos los gobiernos estatales, porque si no, se van a ver afectados también por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Si no, el día de mañana vamos a continuar y desde luego les reiteramos la invitación. Mañana contaremos con la presencia del licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, de los representantes de las cámaras de organismos empresariales, organismos internacionales y académicos, y nos dará mucho gusto. A las 11 de la mañana en este mismo lugar. Muchas gracias a todos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.